Muy bienvenidos, mis queridos telepensantes. Hoy día les tengo una sorpresa, realmente una grata sorpresa. Tenemos un invitado muy, pero muy especial. Una persona que representa, uno podría decir, una voz completamente silenciada, una voz que tiene pocos espacios para emerger. Y eso suele pasar en contextos en los que los medios de comunicación, en lugar de hacer su trabajo, lo que hacen es reproducir un discurso hegemónico. Hoy día, para mostrarnos una visión muy distinta de lo que es el complejo conflicto mapuche, si es que se puede hablar así, de lo que son aristas muy diversas y de una forma, desde un punto de vista que está completamente silenciado, está con nosotros Richard Caifal. Pero muchas gracias por estar con nosotros. Richard Caifal Piutrin es abogado, experto en leyes indígenas y es más que todo, muy importante, director ejecutivo de la Fundación Raquichuam, que ha hecho un trabajo del que nosotros nos encantaría que empezaras por hablarnos, Richard, persona a persona, pueblo a pueblo, lugar a lugar, para llevarle a las personas esta otra perspectiva que nos gustaría nos contaras también en qué consiste. Bueno, Vanessa, un gusto de saludarte. Muchas gracias por este espacio, por la invitación. Sé que estamos un poco a la distancia, ¿cierto? Pero se siente el cariño, se siente esa cordialidad. Contarte, bueno, yo hoy día estoy en Santiago, pero como te comentaba, yo soy del Gualmapu. A algunos no les gusta esa expresión, pero yo voy a empezar por ahí. Saludar a todos, Mari Mari, Compupeñí, Compulahuen, el saludo muy cordial para los hermanos y hermanas. Yo soy mapuche, soy hijo de padre y madre mapuche. Manuela Piutrin, Huenchuñir es mi madre y Juan Caifal Huenumán es mi padre. Yo nací en la reducción indígena, así se llamaba, ¿ya? Reducción indígena Ricardo Rayín. Y eso es muy importante porque obviamente de ahí parte la historia. Entonces, tú me indicabas ahí que yo soy de profesión abogado, pero primero que todo soy mapuche, me siento muy orgulloso de eso. De allí nacen los valores que también quiero compartir con todos ustedes. Mi formación fue como la de cualquier otro niño o adolescente que vive en la región de la Araucanía y entiende esta problemática social que algunos le llaman conflicto mapuche, pero en realidad en los conflictos siempre hay dos o más personas o dos o más partes, digamos. Entonces no solo mapuche, sino que ahí también involucra a la sociedad en general. Hay quizás una deuda pendiente ahí de poder reencontrarnos, mirarnos a la cara y ver qué es lo que ha pasado durante las últimas décadas o siglos, digamos. Eh, Estoy actualmente de director ejecutivo de la Fundación Raquesuam, que hemos fundado hace un par de años atrás, en el año 2017. Nuestro expertise no solamente está dado por el título profesional. Como te comentaba, yo nací, me crié, por lo tanto tengo la vivencia de lo que ocurre al interior de una comunidad o un grupo de comunidades, digamos. No lo leí, no vengo desde la academia a hablar sobre lo que ocurre, sino que desde la experiencia personal, la vivencia familiar, me correspondió en algún momento también ser dirigente de mi propia comunidad indígena. Después me fui involucrando en la temática, fui parte de una organización, de una corporación de profesionales. Después, claro, en lo profesional fui también abogado de CONADI en su momento y gobernador de la provincia de Cautín. O sea, hay una experiencia, digamos, desde la experiencia propia y me tocó ver lo que ocurre desde el lado de las víctimas, que es muy importante también, o sea, no alejarse de esa referencia, de la violencia, que es un tema que es transversal, la violencia no solamente para un sector, sino que hay un tipo de violencia que más adelante lo vamos a comentar también, que tiene que ver con la negación. O sea, los pactos no cumplidos son formas de violencia, pero también la violencia que hoy día aparece en los titulares o medios de comunicación, que es la típica quema de un camión o la toma de un predio. O sea, hay diferentes tipos de violencia de la cual hay que hablar, hay que atreverse a hablar, no desconocer ese tema, pero también ya anticiparte de manera muy categórica en nuestro rechazo rotundo a cualquier expresión de esa naturaleza, porque obviamente nos está dividiendo, atenta contra la democracia y contra la convivencia. O sea, es algo que hay que partir, digamos, desde allí, digamos. O sea, ese sería como el marco introductorio, Vanessa, para que
tú me conozcas también y saber de dónde te estoy comentando lo que vamos a conversar. Buenísimo, Richard. Y para que los telepensantes tengan una idea ya desde el comienzo de nuestra conversación, cuando yo hablo de una perspectiva que está silenciada, de una perspectiva que no emerge en los medios, de una perspectiva que tampoco fue oída en la Convención Constituyente, ¿le puedes contar a los telepensantes de qué se trató ese encuentro? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué si nuestra convención tiene un supuesto espíritu indigenista muy fuerte, le niegan a lo que ellos considerarían su propia gente la expresión de ideas que pueden ser a veces contradictorias, pero también podrían dialogar bien desde un lugar distinto con las propias ideas que ellos están planteando? ¿Qué pasó ahí en la convención cuando fueron ustedes, Richard, y qué es lo que generó tanta molestia? ¿Por qué la clausura, digamos? Mira, te cuento un poco el contexto. Con fecha 2 de noviembre del 2021, al interior de la convención, se constituye la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, ¿ya? Pero esa comisión, a su vez, funciona con una secretaría técnica que debía ser conformada por personas que conocieran obviamente la temática, pero que también tuviesen un perfil técnico. Y en ese contexto, como perfil técnico, ni siquiera político, ¿ya? A mí se me propone para, en el fondo, postular al trabajo de esta comisión técnica. Y allí es donde se discute por el Pleno, ¿cierto?, la posibilidad de incorporar a un importante número de personas. Y obviamente la disposición o la predisposición de algunos convencionales, entre ellos la Machi Francisca Linconao, Natividad Yanquileo, Rosa Catrileo, argumentaron desde el punto de vista ideológico. A ellos no les interesó que yo tuviese experiencia, que yo fuera abogado, que yo conociera la temática indígena, o que simplemente fuera mapuche. A ellos no les importó. Aquí tú dices que hay referentes indígenas o indigenistas, pero yo creo que hay referentes ideologizados. No es solo indígena. La Machi Francisca Linconao fue apoyada desde un inicio por el Partido Comunista. Ella, eh, ella vive en un sector rural de la región de la Araucanía. Entonces uno se pregunta cómo es que ella, viviendo en un sector rural, su más alta votación la obtuvo en la región metropolitana, no la obtuvo en la región de la Araucanía, porque hay un apoyo concreto de un partido político. Ella tiene redes sociales, ella tiene Instagram, Facebook, Twitter. Entonces eso da cuenta de que hay una planificación del trabajo por parte de una ideología política que quiere, a través de la figura de la Mache, imponer su visión de mundo, su visión de Estado, su visión política. Lo mismo ocurre también con otros actores. Puede que no lo digan abiertamente, pero yo creo que sí hay influencia de ideologías por Rosa Catrileo, no sé, no conozco su pasado político desde el punto de vista ideológico, pero sí conozco a su marido. Él fue una persona, la coordinadora Arauco Mayeco, por lo tanto, así hay influencia, digamos. Entonces, creo que desestimar, en este caso mi postulación, obedeció a criterios ideológicos. Hay una discriminación solamente porque la gente cree ver en mí una postura ideológica, pero la verdad las cosas es que yo estaba postulando un cargo técnico, no estaba ahí para liderar un grupo de personas, yo era un perfil técnico, pero ellos obviamente cegados con esa visión, no quieren a nadie que no piense, que no crea en algo distinto. Hoy día se propone un tipo de propiedad colectiva que es propio de una ideología de izquierda, digamos. O sea, lo que a ellos les molesta va por ahí, lo que a ellos les molesta es que tú no compartes la premisa de las bondades de la propiedad colectiva. Exactamente, ellos tienen una visión y la han ido más que consagrando, yo creo, imponiendo, porque uno no se puede abstraer, digamos, de un hecho de la causa, que cómo es posible que 17, por ejemplo, sume más que 37, me refiero a los 37 de derecha, digamos. Es una matemática que en la realidad se da. 17 son más que 37 y 17 han podido
instalarse en cada una de las comisiones. Entonces pareciera que existe una ignorancia, porque nadie puede decirle a un convencional indígena la palabra no. Oye, no me gusta, no quiero, no lo encuentro adecuado. Entonces hay una especie de temor reverencial. Yo creo que ese temor reverencial se debe básicamente a la ignorancia. Hay un desconocimiento profundo de nuestra temática, y cree que casi la voz de los representantes indígenas no tiene ninguna posibilidad de ser cuestionada. Y eso no es así, porque como pueblo, no hay que leerse a ningún autor importante, como pueblo, ya la lógica nos indica que somos diversos. No somos un gremio, no somos una organización, no somos una corporación, somos un pueblo. Hay gente que piensa A y hay otra gente que piensa Z. Entonces, por eso a veces no se justifican esas posturas, esa definición política que se hace desde algunos sectores para con la voz de los pueblos originarios. Creen que lo que se está diciendo no tiene ninguna posibilidad de ser controvertido, cuestionado, y eso lo hemos visto con el tema de la violencia. Nadie ha condenado la violencia de manera categórica. Todos le han sacado el hombro, todos han dicho de alguna manera, sí, pero la violencia del Estado también. No, si yo condeno la violencia, tengo que decir la violencia del Estado no me gusta, es negativa, que ha ocurrido y hay que decirlo, hay que decir la verdad, digamos, pero también la otra violencia del sabotaje, de la muerte, si no estamos hablando de un simple atentado, estamos hablando de pérdida de vidas humanas. Y hay que decirlo categóricamente. Entonces, creo que ha faltado franqueza, ha faltado mucha honestidad intelectual en eso, digamos, y decir, no deseamos la violencia, no es ningún pecado. ¿Por qué? Porque obviamente lo que nosotros abogamos por la institucionalidad, que la democracia resuelva los problemas de la democracia. Es la única manera que yo creo que es viable. Pero también no hay que desatender algunas frases que son importantes en todo esto. Hay alguien que dijo por ahí que para que las manzanas caigan hay que mover el árbol. Entonces, de alguna manera están validando la violencia. Porque, claro, también hay que decir, la violencia ha sido la responsable de que hoy día se esté discutiendo o se visibilice la temática indígena. Pero no por ese hecho, yo tengo que decir, oye, es bueno que sigan quemando camiones, ¿no? Claro, pero es que además hay que ahí, Richard, rechazarlo. no sé cómo lo ves tú, porque habrían dos temas en la voz que tú estás representando que podrían haberse prestado para que se discriminara a tu persona. Uno sería el concepto de propiedad, que sería bueno nos explicaras más de fondo cómo lo ves tú eso. Y lo segundo sería el tema de la violencia, pero también el tema de la violencia es complejo, Richard, porque nosotros, yo no sé, pero me imagino que tú compartirás conmigo que Berghoff no es un apellido mapuche. Y No, Berghoff claro. es de la CAM. Y la Sí. gente, y mapuches que les dicen que son yanaconas por querer salir adelante y por no adherir a la violencia, y que han ido a matar a los hijos de un lonco con una machi, también los hay. Entonces, el que se diga que la violencia es lo que abraza el pueblo mapuche y la propiedad colectiva, lo que quiere el pueblo mapuche, parece ser una imposición a muchos mapuches que forman parte del pueblo y que no estarían de acuerdo con eso, entre ellos ustedes que forman esta magnífica fundación de Raquisuam. Sí, mira, en lo personal, hemos recibido amenazas, nos han dejado carteles con amenazas, nos han tratado de yanacona, nos han tratado de extrema derecha, nos han tratado de todo. Y el estar jugándonos por una postura implica siempre un riesgo a la integridad personal. Y asumimos ese riesgo, digamos, porque no hay que demostrar miedo en esto, hay que demostrar simplemente mi punto de vista. Y si yo tengo que decirlo, lo tengo que hacer porque callado no me voy a quedar, digamos. Y ahí pasamos derechamente al tema de la propiedad. Existe una convicción en la ciudadanía que ha sido instalada, no sé por quién, quizás por visión un tanto antropológica, de que a lo menos el pueblo mapuche aboga y vive en una lógica comunitaria de la propiedad. Quizás porque la ley indígena estableció el concepto de comunidad, ¿ya? No he encontrado otro tipo de respuesta, la verdad, a las cosas, pero lo que ocurre al interior de una comunidad, claro, es
Primero, es una situación que es consecuencia de la ocupación del territorio. Ahí, en ese tiempo, se le denominó reducciones. Entonces fuimos tomados, un grupo de personas, y reducidos a un espacio territorial muy menor, y en el cual tuvimos que convivir. Fuéramos amigos, fuéramos enemigos entre nosotros, familiares, no familiares, nos obligaron a estar y tener un título comunitario, que nadie era dueño de nada, sino que todo era comunitario. Entonces, esa reducción posteriormente en el año 93 pasó a denominarse comunidad indígena. Y la gente cree que nosotros tenemos la propiedad colectiva y comunitaria. Pero en los años 80 se establece el tipo de propiedad individual, la propiedad privada, a través del Decreto Ley 2568. Y cada uno de nosotros, hoy, el día de hoy, tiene un título de propiedad. Y la gente, no sé por qué, nos mira como si todos viviéramos felices, casi en un paraíso terrenal, viviendo en una comunidad de copropietarios. Y eso no es así. O sea, hay que sacar ese chip de la mente de la ciudadanía. Nosotros no vivimos en comunidad, en copropiedad. Lo que sí hay ritualidad colectiva, eso también hay que dejarlo claro. No es que nosotros no desconozcamos eso. Nosotros participamos de una ceremonia del ritual, el guillatún propio, y ahí participan las personas que obviamente han participado tradicionalmente, el ONCO los convoca, yo mismo he participado porque mi familia participa allí, y rogamos a Chao Guinechen, a las divinidades, para que, primero, agradecer, una muestra de agradecimiento, una ofrenda para el porvenir de nuestra familia, de nuestros cultivos, de nuestra vida, del equilibrio de la naturaleza. Eso es parte de lo colectivo. Pero cuando hablamos de propiedad, hay que establecerlo en un plano de la propiedad individual. Nadie se le ocurriría de que el lonco distribuyera las tierras. Eso no ocurre en la práctica. Eso es una fantasía de alguien que no sé. Yo creo que el 99.9% de los territorios mapuche en general son de propiedad individual. ¿Ya? Claro, lo que pasa Conocí un ahí caso. es que no se pueden, que yo sepa, no pueden ser vendidas. Ese es el punto, ¿no? O sea, No, tienes claro, la propiedad, pero no pueden ser vendidas. claro, pero otra cosa son las limitaciones o restricciones a la propiedad individual, que es muy distinto a negar la propiedad individual. ¿Ya? Claro, claro. Sí, Ahora, son Richard, cosas muy distintas. el punto con la propiedad, cuando se habla de esta idea de que la propiedad es colectiva y que más o menos se vive en este paraíso, eh, a ver, eso tiene que ver, nosotros sabemos de la colectivización forzada que han hecho todos los regímenes totalitarios de raigambre ideológica comunista, lo que en parte le costó a Ucrania, ahora que está sobre la mesa los destinos de los ucranianos, 8 millones de muertos por hambre, porque los colectivizaron Sí. en la Unión Soviética. Entonces, cuando tú quieres hacer este punto de marcar la diferencia entre este mundo que se plantea como maravilloso, la propiedad colectiva, y como que eso fueran ustedes, como que eso es lo que es de lo que se ha persuadido todo el mundo, ¿cierto? Es Versus lo el que es en humo que se ha realidad. vendido. ¿Perdón? Eso es el humo que se ha vendido. Claro, es el discurso hegemónico que se ha impuesto también. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿eso es lo que ven estas mujeres que tú mencionaste, Catrileo, la Rosa, ella la Machi, Inconao, ven en ti que tú al defender la propiedad individual eres una amenaza para su ideología y por eso tú decías que fue más que todo un silenciamiento ideológico? ¿Desde ahí lo estás viendo? ¿Eso es lo que tú percibes que es su problema contigo? Sí, tal cual, porque si yo le pregunto a la Machi Francisca Rinconado, lo más probable es que ella me muestre el título de propiedad individual que tiene sobre su terreno. Si digo, esto no resiste ningún análisis, ninguno. Entonces es una lucha que incluso les perjudica a ellas. Claro, porque la ideología finalmente, al momento de establecer el criterio de propiedad colectiva, estamos fortaleciendo al líder, ¿cierto? La fortaleza del líder. Y olvidarnos de que podemos heredar a nuestros hijos, de que podemos traspasar, y la experiencia, porque aquí no estamos hablando desde la academia, estamos hablando de la experiencia de los 30 años de aplicación de la ley indígena. Cada vez que se ha comprado en título comunitario, eso resulta en un desastre, ¿ya? Porque el título no es mío, es de la comunidad indígena.
Y ha ocurrido ya en innumerables ocasiones en que la persona fallece y los hijos quieren reclamar el espacio de tierra y no se puede, porque no es de la mamá, no es del papá, es de la comunidad. Entonces, han tenido que incluso irse de esa propiedad, que ya no les corresponde. Incluso su padre, su madre estuvo haciendo marchas, fue a Temuco, puso barricadas por esa propiedad, y cuando fallece no le pudo dejar nada a sus hijos. Entonces, y además la experiencia de comprar colectivamente es que nadie sabe dónde le corresponde. ¿Dónde voy a sembrar? ¿Dónde voy a cultivar? ¿Dónde voy a instalar mi casa habitación? No lo sabemos. Bueno, tenemos que ir a un juicio. Un juicio indígena son 5 años a lo menos, digamos, para saber a ciencia cierta dónde a mí me va a corresponder el goce, un goce en la propiedad. Y por eso, cuando tú ves vas a la región, te das cuenta de que los campos no están siendo cultivados, no están siendo explotados porque la gente tiene incerteza. ¿Quién va a cultivar? ¿Quién va a edificar en un terreno que no sabe si es suyo o no es suyo? Y que además si construye, si fallece, no puede heredar. Entonces, no es solamente culpa de algunos dirigentes, no, la legislación está mal diseñada, pensando que nosotros actuamos colectivamente en lo que dice relación con la propiedad. Nosotros actuamos individualmente, pero yo no voy a dejar de lado a mi hermano mapuche porque en el rito sí, ahí compartimos colectivamente. Entonces, cuando no se conoce, se toman decisiones de esta envergadura que nos están afectando en el día a día. Mis vecinos compraron un fondo de manera comunitaria, porque después se fue mejorando, ¿cierto? Pasamos de la propiedad colectiva a la copropiedad, ¿ya? Y la copropiedad es casi muy similar, es pariente de la propiedad comunitaria, y son 100 dueños, y tienen el mismo problema, porque todos quieren tener el mejor espacio dentro del predio, que no se inunde, que tenga salida a la calle, que tenga electrificación, y eso lamentablemente a veces no se produce. Entonces el que queda al fondo del predio queda sin luz, queda sin camino, queda sin acceso, y eso tiene un costo que él no puede pagar porque tendría que construir el camino, tendría que electrificar, tendría que O sea, después construir hay su un casa. trato desigual ahí que es irresoluble. Cuando tú ves lo que está haciendo la Convención Constituyente, ¿tú dirías que la Convención Constituyente está avanzando cuando habla de la recuperación de los territorios y todo? ¿Lo está avanzando en términos colectivos o lo está avanzando pensando en propiedad privada para cada uno de los que? Porque además el problema es mayor. Piensa tú, Richard, que la gran mayoría de quienes se identifican como pueblo mapuche vive en Santiago, no vive en la Araucanía. Y por otra parte tienes el problema de que difícil no entrar en una especie de los nazis tenían un pasaporte de pureza racial. ¿Mm? Entonces, tú puedes decir, claro, yo de madre y padre, sí, pero hay gente que de madre, y hay gente que quizá, como tú, puede tener madre y padre, pero un abuelo que es español, y otra gente que tiene los abuelos mapuche y un padre español. Entonces, esta cosa, a mí al menos, que yo soy descendiente de alemanes y estudié mucho tiempo el totalitarismo y el régimen nazi y los campos de concentración y el racismo y la exclusión de la gente a partir de la raza, a mí de verdad me produce una angustia y una sensación de... Yo huelo el crimen de lesa humanidad en todo esto, lo huelo. O sea, ¿cómo vas a separar? La mayor parte de los chilenos tienen un porcentaje alto de sangre mapuche porque nosotros somos un país mestizo. Eso es lo que somos, no somos otra cosa. La mayor parte de los españoles llegaron solos, llegaron sin mujeres a colonizar o a habitar Chile. Entonces, son dos preguntas en el fondo. Una, Sí. ¿cómo lo piensa la convención respecto de la propiedad? ¿Qué es lo que se están pasando por la cabeza? Porque realmente yo tengo un programa que se llama La Casa Dorate para hablar de la Convención Constituyente, ¿ya? Porque de verdad como que no encuentro la hebra para poderlos entender. Es una hebra, nomás, mira, con una hebrita me hubiera bastado. Y lo otro ¿qué te pasa a ti cuando tú piensas, tú hablas de tu hermano mapuche, y yo pienso en todos los chilenos, primero, la mayor parte de los mapuches que viven en Santiago y que no estaría dispuesta a irse a vivir al campo, a vivir una ruca o comer el piñón. O sea, por mucho que mantengan sus rituales y mantengan su cultura, pero incluso su lengua, que es fantástico que lo hagan, pero no estarían dispuestos a dejar su pega quizás de abogado en la región metropolitana, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo no se derivaría ahí también en una injusticia tremenda respecto de entregar tierras
a los pocos que habitan en la macrozona sur y dejar a los muchos que habitan en la región metropolitana sin ellas. Después, ¿cómo dividimos a los chilenos? ¿Qué hacemos? ¿Unas pruebas genéticas científico-médicas de no sé cómo funciona la mitocondria? No. ¿O hacemos como los alemanes, así analizando apellidos para atrás? ¿Cómo ves tú eso? Porque yo en tu lugar estaría muy complicada. Vanessa, tú has hecho varias reflexiones, y todas muy importantes. No sé si incluso tengamos tiempo para analizarlas todas. Yo Bueno, sé. mi evaluación hasta el momento no es de la mejor de la convención, porque cuando uno lo ve solamente desde el punto de vista jurídico, alguien lo dijo, hay mucho chamullo jurídico, y eso es malo, eso es horrible, digamos. No podemos aceptar una redacción impropia, con un lenguaje a veces muy coloquial incluso. Ya ahí creo que hay un déficit técnico, ¿ya? Y eso es una aberración jurídica. Pero por otro lado también hay que colocar en perspectiva esto. Hay una especie de revanchismo también, ¿ya? ¿Por qué? Porque tras, no sé, los últimos 30 años, digamos, nunca se quiso avanzar en nada. No se quiso avanzar en el reconocimiento, es una promesa del año 89. No se quiso avanzar ni siquiera en el reconocer la lengua, para poder recuperarla, para poder traspasarla, para poder conocer también, porque el idioma es como uno aprende el entorno, aprende el mundo, y hay muchos conceptos, muchas palabras que nos invitan a conocer el lugar donde vivimos, una invitación a conocer. Porque además el conocimiento es también universal. Yo sumo 2 más 2 en la Araucanía y va a dar el mismo resultado si lo hago en la Unión Soviética, eso es importante. No hay diferencia en eso, es universal lo que nosotros podemos conocer de ahí. Y entonces, claro, con esta serie de pactos no cumplidos, viene un gobierno y te promete algo, viene el otro te promete algo, viene el otro te promete algo, encuentros, mesas de diálogo, espaldarazos de todo tipo, invitaciones a comer, etcétera, todo. En estos 30 años ha ocurrido de todo, gobiernos de izquierda, de derecha, un poco más acá, un poco más allá, sendos documentos como Nuevo Trato, por ejemplo, pero ahí están. Entonces, por eso también que ya en el año 97, la CAM, se constituye la CAM porque hay un descrédito. O sea, tu promesa, tu palabra, tu firma, no se cumplió. Y claro, después la historia le dio la razón a la CAM, no en el sentido del método de la violencia, sino en el sentido de que todos los pactos que se habían comprometido, ninguno de ellos se cumplió. Y no Entonces es llegamos dentro, al perdona Richard, 2021. pero tú que hablaste de que fuiste abogado de la CONADI, fíjate que yo, como he estado preguntando siempre, me encantaría, por ley de transparencia, saber cuánto ha invertido la CONADI en tierras, para recuperación de tierras para personas de pueblo originario. No está la cifra, y no son cifras menores. Entonces, No, claro. no son cifras menores. O sea, uno podría decir que hay una dimensión cultural en la que yo comparto contigo, no solamente un reconocimiento, yo diría que es un valorar en el sentido de integrar la diversidad a la propia vida. Y eso solo nos puede enriquecer a todos. Y creo que ahí había una dosis de mezquindad y de probablemente como desprecio, pero nosotros vivimos en un país en el que todo el mundo se desprecia con todo el mundo. Es una cosa bien curiosa, porque esto no solamente le afecta a los mapuches, quizás es más visible ahí por ser un grupo constituido más homogéneo, pero acá el que tiene un auto un poco mejor desprecia al que tiene el peor. Si esta cuestión es así, el que tiene un título, no sé qué, desprecia al otro. Nosotros somos de una anorexia afectiva en general, de Arica Punta Arenas, que es tremenda. Entonces, yo creo que si nosotros vamos también, porque está bien poner el énfasis como lo estás haciendo tú, y de hecho yo tengo una carta que escrita en el diario Austral, también por una mujer, Rayen, no me acuerdo era el apellido, pero que ella decía lo mismo, decía, No, nos algo hicieron así. Sí. tantas nos hicieron tantas promesas, eso dio paso para que se constituyeran estos grupos, porque la CAM tiene vínculos con la FARC, y eso a través del Partido Comunista, y tú acabas de hablar de que la Marcha Linconao está apoyada por el Partido Comunista, o sea, eso es un aprovechamiento que hace el poder político del Partido Comunista de personas que están insatisfechas y luego las reconduce por la vía violenta, que ellos no saben tomarse el poder de otra manera,
hacia una situación de conflicto como la que hoy día. Pero tu evaluación de lo que ha hecho la CONADI en esta materia, porque se ha puesto mucha plata, Richard, mucha plata. Entonces la pregunta es, ¿se ha puesto más la plata? ¿No se ha hecho, se han comprado malas tierras, malos campos, se ha puesto poco? ¿Cómo? Porque además se ha dicho que el problema de la CONADI es que la CONADI ha funcionado como sobre la base también, igual como que el violento es el que recibe y el pacífico no recibe. ¿Cómo evalúas tú el cumplimiento de esos acuerdos a través de la CONADI? Chuta, también, harto que reflexionar, digamos. Es que primero hay que también tener claro de que hubo un despojo importante de tierra. La cifra de Conadie hoy día deben ser del orden de las 250.000 hectáreas adquiridas, digamos, para eh, eh, comunidades o personas indígenas. Esa era la cifra en la cual llevábamos hace un par de años. Y esas cifras también se van actualizando de acuerdo al mercado, porque una hectárea hace 10 años atrás valía, no sé, 5 millones y hoy día vale 15, 20 millones, depende, hasta 20 millones. ¿Y los No hay, beneficiados cuánto se no es, calcula que son, Richard? ¿Cuánto se calcula que son los beneficiados de estas 250.000 hectáreas en personas? ¿Sabemos más no, o menos? ese dato ya es más, no sabemos cuánto, porque claro, son comunidades, personalidades jurídicas, digamos, y esas personalidades jurídicas también sufren modificación. Una comunidad que se constituyó con 100 personas, a los 10 años puede llegar perfectamente a Claro, las 200. claro, No, claro. pues hay otros ejemplos más claros de comunidades, y una comunidad que en el título de Merced aparecía con tanta cantidad de hectáreas. A través de los años se han dividido y han nacido hasta 14 comunidades indígenas de ese título de Merced, ¿ya? Ujú. Entonces, es muy complejo dimensionarlo, por eso te hablo solamente de la cantidad de hectáreas, porque la primera comunidad yo le puedo llamar comunidad X, resulta que al 2021 hay XA, XB y XC. Es una cosa Claro, que ocurre solamente claro, en la temática indígena, digamos. claro. Por lo tanto, es muy difícil poder tener una cifra. Lo que sí te puedo decir que, a pesar de lo que se ha comprado, hay un promedio de 500 comunidades a la espera de compra. Y la velocidad de compra debe ser alrededor de 20 comunidades por año, 30 máximo. Por lo tanto, si tú estableces una pequeña proyección, tenemos para rato con el tema de la compra de tierra. Y efectivamente hay personas que viven ya segunda, tercera, cuarta generación en la región metropolitana. De hecho, son 614.000 las que se estiman de acuerdo al censo, ¿cierto? Y 300.000 las que viven en la región de la Araucanía. Nosotros en algún momento hicimos una propuesta de establecer un mayor fondo de desarrollo, porque hay gente que ha nacido, se ha criado y ha fallecido acá en la región metropolitana. Y esa gente igual esperaba algún tipo de incentivo, de apoyo, como lo pudiese establecer cualquier tipo de medida social, digamos. ¿Por qué no le damos más recursos económicos al Fondo de Desarrollo? Hay gente que quiere emprender, hay gente que quiere instalar un taller, gente que quiere, no sé, formar a sus hijos, una beca especial para sus hijos, o adquirir una vivienda. Pero hoy día yo sé que Pero, hay beca para el estudio no, para pero personas la miembros. ley, la ley establece, mire, la ley establece ya un fondo para la CONADI, ya, 100.000 millones. De esos 100.000 millones, 90 se están yendo para tierra, otro para 8% para desarrollo y 2% para cultura. Y la ley se llama Ley Indígena que crea la Corporación de Desarrollo. Entonces, la ley dice que es para el desarrollo, pero en la práctica no estamos apuntando al foco de tierra. Entonces, ¿por qué? Nosotros decimos, ¿por qué no le inyectamos recursos al Fondo de Desarrollo? Nosotros hemos conversado con dirigentes, con personas, oiga, ¿usted qué preferiría? ¿Preferiría tierra o preferiría un apoyo, incentivo económico para poder desarrollarse un emprendimiento? Yo tengo un taller, yo tengo un trabajo importante en las zonas turísticas, quiero construir cabañas, por ejemplo, pero la ley no me permite, me dice compre tierra nomás, estoy obligado a comprar tierra. Claro, y cuando los pocos que han podido, No es, sí, pero también tienes el otro tema, no sé cómo lo ves tú y te lo pregunto porque a mí me ha provocado mucha tristeza. Lo que tú ves que se hizo en Caburgua, no,
estoy confundiendo los lagos ahora, pero donde quemaron a todas esas cabañas que eran justamente un emprendimiento de personas mapuches, están atacando y los llaman yanacona, les han disparado. Entonces hay también de parte de estos grupos manipulados por una ideología, la ideología comunista, si es que seguimos por lo menos los vínculos de la FARC con el Partido Comunista hacia la CAM, y tomamos eso como que es parte de la realidad, porque eso es así. Hay un intento porque no se desarrolla absolutamente nada, y es más, yo sé, porque he estado con este operático austriaco que hizo varias escuelas en la zona de la Araucanía, por lo menos 2 o 3, donde integraba la música, y yo he estado en conciertos de niños mapuches tocando los Sí, instrumentos sí, lo más conozco. lindos, ¿sí? Y quemaron todas esas escuelas, quemaron todo, destruyeron todo. O sea, acá hay un objetivo de parte de estos grupos de que el pueblo mapuche, de que todos los que no adhieren a su ideología comunista no puedan salir adelante y tengan que depender del negocio del narco, del robo de la madera, etcétera, para poder, para la olla, digamos. Eso no es un tema menor, ¿no? Quizás por eso no están poniendo fondos en lo del desarrollo. Claro, porque, bueno, el Fondo de Desarrollo tiene que ver con una visión política del Estado, o sea, inyectar más recursos. Lo que tú me estás planteando es la visión que ocurre en los sectores más extremos, como el lago Lanalhue, Contulmo, donde hay Con un Tulmo. esencialismo totalitario. O sea, hay una especie de querer volver, no sé, al pasado, y ver la realidad en blanco y negro. Pero resulta que tú bien lo has dicho, todos sabemos de que hoy día no hay mapuches que tengan 2 apellidos. Hay gente que tiene un apellido, hay gente que tiene un abuelo, hay gente que se casó mi vecina se casó con un suizo, por ejemplo, la Rosita Rupayán tiene su emprendimiento, se casó con un suizo, y entonces se incorporan a la comunidad. Es que la cantidad de ejemplos es impresionante, y la convención lamentablemente no está haciendo eco de esa realidad. Así por eso, no sé si te comenté, pero es por esa razón que, tratando de frenar un poco esta bataola, interpusimos un recurso de protección en contra de la Convención Constitucional por el trabajo precisamente que venía desarrollando la Convención a través de sus escaños reservados. Y ahí quizás te estoy cambiando un poco el tema, pero me afloró eso naturalmente porque el discurso era la defensa de los derechos indígenas, ¿ya? Y la gran bandera de lucha era la consulta indígena, algo que no estaba contemplado en el diseño del trabajo de la convención, pero los convencionales dijeron vamos a tener consulta porque la ley lo dice y vamos a cumplir los estándares del convenio 169 y los máximos estándares internacionales establecidos en la Declaración de Derechos sobre los Pueblos Indígenas. Pues bien, realizar una consulta en 19 días. Que es un absurdo. O sea, hicieron un tremendo escándalo, ¿cierto? Mover una montaña para parir un ratón, que finalmente, en pos de los derechos indígenas, realizan un trabajo que lesiona precisamente los derechos nuestros. Nadie puede pretender llegar a 2.100.000 personas en 19 días, y en realidad no fueron 19 días, pero que menos porque lo hicieron casi en 2 semanas. Pero Entonces, por eso, pero le dieron la apariencia de proceso democrático. Es lo mismo que pasa cuando tú ves que el 80% de las personas que se identifican como indígenas no votaron por los escaños reservados para los pueblos originarios. Y con lo mismo que eso. pasa cuando ves que los indígenas hoy día representados en la convención vienen de una zona que mayoritariamente votó por José Antonio Cast. O sea, Sí, sí. Sí, mira, y la otra parte es que, claro, todo este esfuerzo, digamos, por decirlo de algún modo, de querer llevar adelante una consulta, se hace vulnerando el principio de buena fe, se hacen 19 días, no es previa, toda consulta tiene que ser previa, y no es previa porque mientras se desarrollaba la consulta ya estaban aprobando normas en materia de pueblo original. Entonces, ¿de qué respeto de los derechos me están hablando? No, no hay respeto. Entonces, y tampoco se quiere llegar a acuerdos porque se está haciendo por cumplir. Pero eso también tiene un costo, no es gratuito. La consulta costó 1.400 millones de pesos. Entonces, se gastaron 180 millones en difusión, 180 millones de pesos solamente en difundir. ¿Y sabes cuántos encuentros se realizaron? Aquí una cifra que entrega la propia convención. Se realizaron 85 encuentros convocados y 33 autoconvocados, o sea, 117 encuentros por 180 millones de pesos. Y eso arroja como cifra, ¿cuánta gente fue? Si somos, ya, los mapuches somos 1.700.000 personas. Participaron 1.087 mapuches en esa consulta, que costó 1.400 millones de pesos.
Entonces, ¿Y cuál fue el resultado? ¿Fue un resultado ideológico finalmente? ¿Fue un resultado manipulado queda también? lo mismo el resultado, Vanessa, si ya aprobaron normas, si la consulta por norma, por principio que está establecido en la ley, dice que debe ser previa. Entonces, ¿para qué la hicieron si ya aprobaron normas en el Pleno? Y la principal norma era la plurinacionalidad. Y la consulta terminó hace una semana, el día 6. Entonces realmente no tiene lógica, no tiene mucho sentido. Hay una incoherencia del discurso con la práctica. Si lo que se pretendía era abogar y defender los derechos indígenas, precisamente se parte lesionando estos derechos. Y es por ello que interpusimos esta acción denominada recurso de protección y ojalá que la Corte de Apelaciones de Santiago pueda acogerla, declararla admisible. De lo contrario, bueno, vamos a tener que seguir insistiendo, pero se parte de una lógica arbitraria. O sea, la Constitución, la Carta Magna se construye o se está construyendo sobre la base de una arbitrariedad, de una ilegalidad, lo cual nosotros obviamente rechazamos categóricamente, porque no podemos aceptar eso. Si alguien dice luchar por los derechos indígenas, bueno, no puede partir vulnerándolo, es una cosa de No, principios. y no puede partir imponiendo su definición de forma arbitraria de lo que vendría siendo un derecho indígena, porque lo que tú me estás, corrígeme si me equivoco, a mí la sensación que me da de lo que tú me estás planteando, si nos vamos en lo profundo, es que los espacios que se reservaron para miembros de pueblos originarios no fueron ocupados por personas con la intención de representar la diversidad de voces que habitan en este pueblo y de avanzar en la protección de esos derechos, sino que por personas que están haciendo, estas son mis palabras, no son tuyas, pero a mí me da esa sensación porque cuando nos quedamos con su fundamento ideológico, tú dijiste algo que a mí por lo menos a mí me gustan este tipo de expresiones. Tú dijiste, yo no dejaría a mi hermano mapuche votado, no lo dejaría de lado. Y entonces yo también me pregunto, bueno, pero cuando la Machi hace esto contigo y cuando te descalifican de esa manera, y tú no eres solamente tú eres una persona que es ejecutivo de una fundación donde participa mucha otra gente que también comparte contigo esta perspectiva y esa otra gente también es mapuche. Entonces, tú como hermano sí estás quedando de lado por parte de estas, comillas, autoridades que parecen haber llegado al poder más que todo, ni siquiera con tanta votación ni nada, el 80% ni siquiera votó por ella, sino que por un afán de poder que es más ideológico, que, corrígeme si me equivoco, que es mucho más ideológico, que incluso implica imponerle al pueblo mapuche una forma de vida que no es propia, que una representación real de lo que son, porque entonces tenemos que preocuparnos mucho porque viene harto escaño reservado para pueblo originario, que si empieza a ser todo ocupado por gente así, el pueblo mapuche va a sufrir más que nadie al final. Va a variar. Sí, obviamente la carga ideológica que hay en el discurso, ese sectarismo, esa exclusión por alguien que piensa distinto, es peligroso para la convivencia, porque se crean animosidades, animadversión, confrontación, y finalmente no tenemos una buena relación o comunicación con las distintas voces. Si efectivamente la Machi tiene una carga ideológica del Partido Comunista, y eso es innegable. Porque si ella analizara su propia situación, diría, oiga, yo tengo un título de propiedad. Sí, es una cosa como partiendo de la base de ahí, digamos, es muy sencillo de entender. Y lo más probable es que ella quisiera heredar o entregarle algo a su familia. Bueno, lo que ella está planteando son ideas comunitaristas. Entonces, realmente no se entiende, no se logra desenredar esa madeja que, como tú bien también lo has expresado, es simplemente cargada de ideologismo. Nosotros presentamos también iniciativas en relación, porque creemos que ese es el camino correcto, digamos, y también el derecho de propiedad individual sobre tierras indígenas. ¿Tú crees que esas normas las miraron? No, esas normas entraron por secretaría, digamos, y al día siguiente ya estaban rechazadas. Y hubo también otras iniciativas que contaron con más de 27.000 firmas y también, como no era parte de su trabajo ideológico, esas normas fueron totalmente rechazadas de plano. Entonces, uno puede ver con esos ejemplos tan claros de que aquí no hay intención de establecer un espacio para quien piensa distinto o para otras voces, no solamente el mundo indígena, otras voces de la sociedad. Es como realmente ese totalitarismo que se vive al interior de la convención
le va a pasar la cuenta a Chile. Si eso no, yo creo que no debe ser casi materia de discusión, es algo evidente, porque hay sectores que han sido excluidos, y lamentablemente si el barco se hunde nos hundimos todos, pues Chile ha sido un gran barco, ahí estamos navegando, pero si tenemos gente que está pensando solamente en su rédito personal, o que ha sufrido el mal de altura, digamos, porque llegó al poder, entonces creo que ese totalitarismo se va a ver reflejado ni siquiera el día de mañana, dentro de pocos meses más. Creo que ahí la gente va a buscar alternativas, y eso, de hecho las está buscando, porque ante ese tipo de normas que se aprueban, que básicamente implican una involución, volver a un estado de cosas en que el Estado se hace cargo de todo. Imagínate lo ineficiente que es el Estado. Yo no sé a quién se le ocurrió de que el Estado era un ente capaz de dar solución a cada necesidad, incluso individual. La verdad las cosas es que o no leyó nada de historia, o no entiende cómo funciona el Estado, pero el Estado es lo más ineficiente. Yo como gobernador no podía ni siquiera mover una silla. Y la gente... De hecho, no te lo estoy así graficando a modo de caricatura. Había un sillón que estaba malo, así de sencillo. Tú recibías, ya porque lo queremos cambiar, no, que hay que mandar un oficio, de que hay que ir a hablar con el DAF te dice que no hay recursos, no pude cambiar el sillón. O Sí, sea, ¿sabe, Richard? Aquí hay una cosa para que los telepensantes le den una vuelta. Te voy a poner un caso paralelo y análogo a lo que tú estás diciendo, pero con la connotación y la gravedad que tiene cuando afecta directamente a personas. Yo tengo un muy buen amigo que es concertista de piano, y entonces él va haciendo conciertos gratis en los hogares del Sename. Y resulta que él ha llegado a un par de hogares donde dice, bueno, tengo que poner el piano, ¿no? Para poder tocarle a los niños. Es que esa silla no se puede mover sin que me firmen un papel los señores que están no sé en qué entidad burocrática, entonces el piano no se puede poner, y entonces los niños del Sename no pueden oír un concierto de piano gratis de uno de los mejores concertistas que hay en Chile, porque no se puede mover la silla. Si esto es así de grave, imagínate el regalo que tú les haces a esos pobres niños trayéndoles algo así. Entonces, claro, uno ve en lo que te tocó a ti, uno se puede reír, pero yo quiero poner también la connotación de lo tremendo y horrible que es ese mundo kafkiano, ¿no es cierto? Donde en definitiva nos morimos en la sala de espera porque no tenemos el papelito firmado del burócrata de turno. Y ahí, Richard, para cerrar esta entrevista que vamos a seguir que vamos a continuar conversando, porque se nos quedaron 30.000 temas en el tapete, pero a mí me gustaría que sí, tú nos había dijeras estos temas que no están fuera. muchos temas, muchos, pero a mí, Sí. y yo sé que una hora de entrevista es un tiempo prudente, así que vamos a seguir conversando las semanas que vengan. Yo estoy muy interesada en que abordemos también los otros temas, pero para que tú cierres contándonos qué es lo que hace tu fundación, Rakiswam, y cómo podemos ayudarlos, y en particular este canal te ofrece la ayuda en lo que ustedes necesitan. Bueno, Vanessa, te cuento, aparte de nuestro interés por trabajar la temática indígena y hacer este seguimiento a la Convención Constitucional, hemos estado abogando, ¿cierto?, por el trabajo legislativo, hacemos análisis de la legislación indígena. Muchos son el tema de la legislación indígena. Hacemos consultoría, hemos hecho talleres de capacitación a empresas, hemos trabajado con dirigentes indígenas en el norte de acá de Chile, en el sur, hemos estado con trabajadores forestales, imagínate tú. Y mire, aquí te voy a contar algo, porque a propósito del estado de excepción, digamos. Entonces, también se lo comenté otro día a una autoridad, porque todo el mundo dice, oye, saquemos el estado de excepción, pero cuando tú conversas con una persona que tiene que transitar, y me lo dijo así de manera, en una conversación, digamos, me dice, chuta, a mí me ha ayudado bastante el estado de excepción porque no tengo que andar pagando peajes. Yo tengo que salir de Los Álamos, ir hasta Contulmo, y a mí me ayuda. Y después el otro dirigente me dice, a mí también, yo tengo que moverme entre Caragua y Turúa, fíjate que me ha ayudado. Entonces, claro, a veces nos llenamos de titulares o discursos, pero cuando tú le preguntas a la gente, tiene otra percepción. Para algunos será malo, pero para otros fíjate que le ha ayudado bastante. Entonces, no siempre las cosas hay que verlas en blanco y negro, hay que conocer la realidad, hay que conversar con la gente, y creo que también voy a hacer una crítica también al sector de la derecha, faltó calle. Faltó estar ahí conversando con los dirigentes, porque finalmente ellos son los que te entregan los insumos.
oye, me está faltando esto, me está faltando, mejoremos el camino acá del sector, llevemos desarrollo a la gente, trabajemos con la gente. Mira, tengo un emprendimiento, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos potenciarlo? Porque me están quemando todas las cabañas. Bueno, hay que buscar reinventarse. Y eso ha faltado, faltó calle, faltó mayor comunicación, porque el mundo mapuche, fíjate tú, que a pesar de los titulares de los diarios, es un mundo dialogante. De los pueblos indígenas en general, un mundo muy dialogante. Y están los tratados, están los parlamentos, está toda esa experiencia que ha quedado en los libros de historia y hay que rescatarlo desde allí, desde un concepto que nosotros hemos denominado el buen vivir. Si nosotros tenemos y llevamos ese concepto en nuestra alma, digamos, queremos vivir bien, queremos vivir tranquilos, en equilibrio. Eso es parte de la filosofía nuestra. Hasta uno lo puede comparar con la filosofía de los antiguos sabios, digamos. Vivir honestamente, no hacer daño al otro y dar a cada uno lo suyo, como decía Ulpiano, ¿cierto? Claro, claro, tú dices, chuta, yo tengo el buen vivir, rectitud, tengo sabiduría, tengo fortaleza y soy una buena persona, soy bondadoso. Esos son 4 valores o principios que son muy importantes para nosotros y que también lo queremos compartir con el resto de la sociedad. Entonces, esa es parte de la labor de nuestra fundación, trabajar directamente con pueblos originarios, estar en terreno. De hecho, recorrimos el norte, estuvimos en Arica, en Iquique, Calama, Pozo Almonte, estuvimos en San Pedro, estuvimos en Copiapó conversando con dirigentes COIA. Hemos hecho un trabajo muy interesante y ojalá podamos seguir compartiendo, conversando y te agradezco profundamente la invitación, Vanessa. Y Richard, si alguien quisiera apoyar a la fundación, todas las fundaciones necesitan apoyo. ¿A través de qué medio lo puede hacer? ¿Contactándose contigo? Sí, voy a dejar un correo electrónico, Richard Caifal, que facilito richardcaifal@gmail.com. Así que si quieren se contactan conmigo, está mi WhatsApp, el 977-98-1961. Ahí se pueden contactar. Tenemos una página web, raquiswan.cl, que también sirve de contacto. Así que visítennos y hoy vamos a estar disponibles siempre porque nos interesa no solamente el bienestar nuestro, nos interesa el bienestar de todos. Coexistimos, convivimos, y eso es la premisa, el buen vivir, vivir bien entre todos, no distanciados ni conflictuados. Así es, yo creo, Richard, que ese es el camino, así como debemos a mis Patreon que yo pueda avanzar en este canal, a todas las voces, darles una caja de resonancia, a todas las voces como la de Richard y toda la comunidad que lo acompaña, todo el grupo de personas que están en esa fundación a las que les mandamos un caluroso saludo desde este canal, porque yo sé que el trabajo que han hecho en el norte, que esas visitas a las comunidades con este mensaje de unidad, de reconocimiento al otro, pero también el reconocimiento a sí mismo, que es tan importante, y un reconocimiento que tiene a la base la bondad, la vida en paz, que tiene a la base la valoración de lo propio y también de lo ajeno. Yo creo que si hay un paso que podemos dar hacia el restablecimiento de lo que tantos hechos históricos, pero sobre todo tanta manipulación de los hechos históricos, ha hecho el comunismo, ha hecho gente malintencionada, ha hecho el narcoterrorismo, han hecho la FARC, Maduro, etcétera, es este es el camino, mis estimados telepensantes, el único camino que podemos recorrer, donde nos encontramos con fundaciones como aquella que dirige Richard, que es la Fundación Raquiswam, donde nos encontramos con canales como Esfera Pública, apoyado por sus Patreon, apoyado por quienes están suscritos. Así que usted suscríbase también. Si quiere ser Patreon desde $1, imagínense todo lo que va ayudando, porque gota a gota se hace la poza. Quedan convidados cordialmente también a apoyar la Fundación Raquiswam y nos vamos a ver muy pronto, Richard, porque nos quedaron muchos temas. Dejo invitados Sí, a los muchísimo. telepensantes a plantear las preguntas. Esta es la primera vez que lo hago, que quieran hacer abajo del video de esta entrevista para que se las pueda yo reenviar a Richard y podamos entonces en el breve plazo, porque está que arde la constituyente, en el breve plazo abordar cuáles puedan ser también las preguntas que puedan tener los telepensantes y que Richard nos pueda contar cuál es su impresión y su perspectiva respecto de lo que a ustedes les preocupa. Richard, muchas gracias por estar acá, realmente lo aprecio infinito y también todo el trabajo que hacen y tengamos claro, como dijo Richard, que tener una voz disidente
dentro de un mundo tan ideologizado como son ciertas áreas del mundo mapuche, es poner en peligro la propia vida. Así es que aquí estamos con alguien que tiene coraje, que tiene valentía, y un mundo con personas así es el mundo que logra cambiar el rumbo hacia el precipicio que ha tomado Chile. Gracias, Richard, te mando un abrazo muy grande. Gracias, Vanessa. Estamos en Un abrazo. contacto. Cuídate mucho. Un abrazo. Chao.